Bien, gracias. Mitzi, buenas noches. Pues es un gusto para mí, ahora sí, tener más asistentes, porque la clase anterior, híjole, comencé yo solito. Comencé solito porque no tuve audiencia. Por ahí se conectaron este, dos compañeritas. Creo que una de ellas eras tú, ¿verdad, Ana? Y tenía también. Sí, César. Nomás que tuve muchas dificultades con mi internet y ya no podía entrar bien a las sesiones. Sí, no te preocupes, pero te agradezco tu asistencia. Y bueno, Muchas gracias. voy a comenzar de nuevo. Sandy también ya se conectó. Bienvenida también. También los que nos acompañó la clase pasada. Y bueno, para los que nos estén acompañando por primera vez, les comentaba algunas generalidades más relevantes. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Mi nombre es Manuel Antonio Chablé Pesina. Seré su asesor virtual durante estas 4 semanas, que de hecho hoy es el último espacio abierto del aprendizaje de la semana uno. Así de rápido se nos va a ir el tiempo. Ya se nos fue esta semana. Y hay una manera de ganar calificación, como ya les había comentado, y esa es entrando a estas sesiones, anotando su nombre completo en el chat como pase de lista, pero sobre todo compartiendo conmigo, participando, interactuando. Esa es la manera en que se gana la calificación. Si solamente entras y pasas lista y no participas, no cuenta. Tienes que interactuar conmigo. Y también tenemos 8 espacios abiertos del aprendizaje. De estos 8 necesitas entrar por lo menos a 6. ¿Ok? Y el primero, bueno, a excepción de Ana y de Sandy, pues los demás ya perdieron esa oportunidad. El día de hoy comenzamos, así nos acompaña Mitzi también y esperemos que en las siguientes sesiones de la próxima semana lo hagan también. El día miércoles, el único espacio que tengo disponible es el de la 1 de la tarde. No lo puedo cambiar. Como ya les comentaba, eh, tengo clases presenciales desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y ese espacio es el único que tengo disponible. Hoy viernes sí ya tengo más disponibilidad de horario y por lo que me comenta la tutora, en la encuesta que se realizó, la mayoría votó porque se hiciera a las 9 de la noche. Entonces es por eso que elegimos este horario los días viernes. Y bueno, así es como lo vamos a llevar a cabo en las siguientes semanas si es que no sucede alguna situación extraordinaria. Bien, si alguien tiene alguna duda, por favor, también reitero, a mí sí me gusta que me interrumpan, ¿sí? A mí sí, cumplí 18 años enseñando matemáticas y cuando yo era estudiante, algo que a mí me molestaba, algo que a mí siempre me inconformaba, era que yo tenía muchas dudas, pero no podía interrumpir al profesor porque se enojaba y daba mucho miedo, entonces me quedaba con la duda. Y yo no quiero que eso suceda con mis estudiantes. Así que la primera regla es que si tienes una duda, abre tu micrófono y te pido que me interrumpas. ¿Sale? No lo escribas en el chat. Abre el micrófono e interrúmpeme. Me gusta que lo hagas. ¿Sale? Si se me va la onda, no importa, ya la volveré a agarrar otra vez. Eso es lo de menos. Lo que no quiero es que se te vaya la pregunta, la duda que pudieras tener. Si me la sé, inmediatamente te apoyo. Y si no me la sé, no te preocupes, la investigamos. No pasa nada. ¿Sí? Ya sea en ese momento o la próxima sesión, la aclaramos. Y si alguno de los compañeros que están en la clase sabe la respuesta, pues le voy a pedir que nos apoye, porque todos aprendemos de todos. Yo aprendo de ustedes también. Así que no se te olvide. ¿Ok? Bien. Voy a compartir mi pantalla. Pero necesito refrescar mi... Ay, 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 ¿qué pasó? Ay, ¿ahora qué?
Como que ya se me quiere trabar la computadora, pero no. Asesor, yo tengo una duda en la actividad número 1. Adelante, con todo Eh, gusto. Disculpe ahora sí la interrupción. Más que nada era lo que quería preguntar. ¿El planteamiento se tiene que hacer escrito o se tiene que hacer las fórmulas? No, tienes que escribir el planteamiento. Prácticamente es transcribir desde tus datos hasta todo el enunciado que viene en la actividad integradora, lo tienes que escribir y después desarrollar paso a paso. Es importante que lo hagas porque la rúbrica de evaluación contempla el uso de un procesador de textos y también el que escribas los planteamientos completos del enunciado con respecto al procedimiento y así poder retroalimentar tus procedimientos y resultado. Es importante hacerlo. Ah, ok, sí, muchas gracias. Es Sí, que le iba a poner mi anotación, pero me equivoqué en algo. no, no te preocupes, no pasa nada. A ver, espérame tantito porque yo ya tenía preparada mi presentación, pero se borró. No, 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 no sé por qué. A ver, a Buenas ver. noches, asesor. Soy Buenas Sandy. noches. Disculpe una pregunta. Adelante. Entonces, en la actividad integradora uno, se van a aplicar las fórmulas, pero debemos ir explicando se puede decir que el procedimiento de la fórmula. No necesariamente. No es que vayas explicando paso a paso, simplemente que tu procedimiento sea coherente y trata de poner el mayor número de pasos en tu procedimiento. Si tú quieres irlos explicando, está bien, pero si no, no es obligatorio. Lo único que yo voy a revisar es que tenga el planteamiento, el enunciado y que tú vayas desarrollando de acuerdo a los números y incisos A, B, C, etcétera, etcétera, y tus procedimientos matemáticos completos. Eso es a lo que yo me refiero. Se califica el enunciado, que es el planteamiento, se califica el procedimiento, que es el paso a paso, es un procedimiento matemático, algebraico, y obviamente tu resultado. Lo que pasa es que hay algunos que me ponen el planteamiento y me ponen el resultado, pero no hay procedimiento. Yo no sé de dónde salió ese resultado y no te puedo apoyar si está mal. Y si está bien, pues la rúbrica te va a descontar muchos puntos porque no hay procedimiento. ¿Me expliqué? Sí, sí, me quedó claro. Gracias. De nada, Santi. Bien, bueno, ya tengo aquí la presentación. Esta es la que veíamos la vez pasada y nos quedamos hasta por acá. Voy a hacer un repaso muy, muy rápido. Veíamos la definición de función, yo la explicaba, por ahí puse un ejemplo que yo les doy a mis estudiantes hablando de la fidelidad para poder comprender qué es una función con respecto a las relaciones. Explicaba las diferentes formas de representar una función, les decía que son cuatro. La primera es por teoría de conjuntos, ¿sí? La segunda es por medio gráfico, la representación gráfica. Por medio de un discriminante, una línea de referencia, una línea vertical, podemos saber si es función o no es función, ya que debe de tocarla una sola vez. Después, ustedes me ayudaron a identificar cuál sí era función, cuál no en este ejercicio. Aquí estaban las respuestas. Veíamos también la tercera forma de representar una función, que es de manera tabular. Veíamos que en las tabulaciones es precisamente una distribución en una tabla de la variable dependiente y la variable independiente. Es muy importante poderlas diferenciar porque en tu actividad integradora número uno, costo de producción, tienes que poder diferenciar quién es la variable independiente y quién es la independiente. ¿Vale? Es importante que ustedes me ayudaron a determinar precisamente cuál era la cuarta forma de representar una función, que es la parte analítica, que es la parte matemática, el algoritmo o la ecuación. De la tabulación pasamos a la parte analítica, aunque lo común a la hora de resolver ejercicios es al revés. Normalmente del algoritmo matemático, de la función,
realizamos la tabulación. Yo les explicaba, normalmente se hace con números arbitrarios, se sustituyen en el lugar de X y así es como nosotros obtenemos mi f de X o mi Y, el resultado de Y. Esto es lo que veíamos la vez pasada. En la primera y en la segunda tabla observábamos que hay una relación, hay una coherencia en la sustitución de la variable. Pero en el caso de la tercera tabla no hay relación, no existe una coherencia lógica. Por lo tanto, la tercera no es función. Y ahí nos quedábamos, ahí nos quedamos, ahí se nos terminó el tiempo. También aprovecho para hacer esta observación. Se nos va a terminar el tiempo porque Zoom solamente nos da 40 minutos. Después se cierra intempestivamente. En la primera clase pongo mucha atención para que no nos pase, pero ya a partir de ahí ya me meto en lo que tengo que explicar y se me olvida. Si se llega a cerrar intempestivamente, no te preocupes, te vuelves a conectar usando la misma liga, ¿sí? Y así es como nosotros estamos unos minutos más para poder concluir, sobre todo la parte de las dudas, las aclaraciones. Bueno, ok, cerrando este paréntesis, tenemos aquí las 4 representaciones: teoría de conjuntos, la parte gráfica, la parte tabular y la parte analítica. ¿Sí? Que en la parte analítica tenemos y es igual a x más 2, por ejemplo, puede ser la que sea, pero en la actividad integradora 1 vamos a cambiar esa y por una f de x, pero es lo mismo. También podemos cambiar, por ejemplo, en el segundo ejemplo que dice y es igual a 2x menos 2. También podemos cambiar esa X por una M. La M va a representar pendiente. Y la pendiente es igual a la diferencia de las Y's entre las diferencias de las X. Esto lo explicaba al final, la clase pasada, porque lo vas a necesitar en tu actividad integradora. ¿Sí? Pero simplemente es el cambio de variable para una sustitución lógica de los valores de Y entre los valores de X. ¿Ok? Y bueno, aquí es donde nos quedamos y vamos a darle continuidad. Insisto, si alguien tiene alguna duda, por favor interrúmpanme con todo gusto. Bien, tenemos también tipos de funciones. Tenemos las que son llamadas algebraicas y las no algebraicas o también llamadas trascendentales. En el caso de las funciones algebraicas, son las de suma, resta, multiplicación, división, potencia y radicación. En pocas palabras, son aritméticas. Recordemos que la aritmética son las 7 operaciones básicas. Aquí solamente hay 6, le faltan logaritmos, pero los logaritmos en las funciones normalmente son del tipo trascendentales. Pero las otras 6, suma, resta, multiplicación, división, potencias y radicación, sí son algebraicas. En cuanto a las que no son algebraicas, o también llamadas trascendentales, tenemos las trigonométricas. ¿Cómo las identificamos? Por tener la función seno, coseno, tangente o sus inversas, cosecante, secante y cotangente. También tenemos las hiperbólicas. Las hiperbólicas son funciones normalmente de exponenciales superiores al cubo. Por ejemplo, una hiperbólica son dobles cúbicas o pueden ser dobles a la cuarta. Las más comunes son, también hay dobles al cuadrado, que son de una sección cónica. También tenemos sus recíprocas, tenemos exponenciales, que normalmente las exponenciales son neperianas o son de base 10, que se parecen mucho a las logarítmicas, nada más que estas son de logaritmo natural, normalmente. Bien. Tenemos, como ya explicaba, la variación, donde normalmente el coeficiente, el número que acompaña la variable, ya les decía hace ratito, ocurre en un cambio y se coloca la m en lugar del coeficiente. M es el valor de oblicuidad o de inclinación de mi función. ¿Ok? También llega a haber un cambio
en cuanto a la y por una f de x, pero es lo mismo, no se te olvide, f de x es y, ¿sale? Y así como está en función de x, puede cambiar el coeficiente, el valor del número que acompaña a la variable. Es muy común encontrar la letra m, que es la pendiente. Ya lo habíamos explicado. Bien, ahora en cuanto a las interpretaciones, se le llama ecuación o función de primer grado a la expresión algebraica que no tiene exponente. O dicho de una mejor manera, sí tiene en el primer término algebraico, pero es valor 1. Su exponente es 1. Y al ser un exponente 1, no ocurre ningún cambio, ya que queda el mismo valor. Por lo tanto, no se coloca, pero se asume que es un 1, por eso se le llama de primer grado. Ahora, si tu primer término algebraico es positivo, quiere decir que su pendiente será positiva. Su m está entre 0, que es una línea horizontal, y 1, que es una línea vertical. 0, no hay pendiente. 1 es el máximo de pendiente y tampoco se considera porque es una vertical. Todo lo que haya entre 0 y 1 es una pendiente positiva. Pero ¿qué pasa si en el primer término algebraico es negativo? Ah, bueno, si es negativo, se encuentra en el segundo cuadrante de mi plano cartesiano y se encuentra entre 1 y 0, pero de la parte negativa. Son valores negativos. Hay algunos autores que dicen, es porque está entre los 90 y los 180 grados. O dicho de otra manera, está entre 0 y -1. ¿Ok? Por ahí una ocasión escuché a un alumno que me dijo, no, profe, no está entre 0 y -1, está entre 1 y -0. Pero ahí lo tuve que corregir, ¿verdad? No existe el -0. El 0 es una cantidad que no, es un número que no contiene cantidad. Así que está mal dicho el -0. Es entre 0 y -1. ¿Ok? Bien. Aquí en la parte de abajo viene cuando A es igual a 0, pues es horizontal. Y no se alcanzó a ver, no salió en la presentación, pero cuando A vale 1, es una vertical. ¿Qué pasa para las funciones de segundo grado? Bueno, en las de segundo grado se le llama así porque en su primer término algebraico tenemos un exponente a la 2. Es cuadrático. El siguiente término es lineal y el tercero es una constante. Para una de segundo grado, también llamada función cuadrática, lo mismo, si su primer término es positivo, es una parábola, una curva que abre hacia arriba. Y si es negativo, si ax al cuadrado es negativo, entonces sigue siendo una parábola, pero abre hacia abajo. Siempre y cuando las funciones sean funciones y estén en función de x. Si ustedes encuentran una ecuación que no está en función de x, que está en función de y, es una expresión algebraica. Sí es una ecuación, pero no es función, porque la parábola abrirá a la derecha o a la izquierda. Y como ya lo vimos anteriormente, si yo trazo una línea vertical, corta dos veces. Ya sea que abra a la izquierda o a la derecha, corta dos veces, toca dos veces. Y no es función. Siempre, siempre tendrá que estar en función de x. Ok. ¿Y qué pasa si es una función de tercer grado? Ah, bueno, si es una de tercer grado, es la de la imagen del lado izquierdo, es una combinación entre una de primer grado y una de segundo grado. Por lo tanto, tenemos una línea recta y después tenemos una parábola. Al juntar las dos, tenemos una cúbica y la podemos tener positiva, como la tenemos en la primera imagen, con una concavidad positiva, o la podemos tener con el primer término negativo, que es la imagen que está abajo, que es con la concavidad hacia abajo y la línea recta también negativa. Y aquí podemos observar algunas características de su composición. Observemos la concavidad, que es cuando decimos que abre hacia arriba o hacia abajo, pero también observamos un máximo y un mínimo. El máximo es el rango mayor que alcanza y el mínimo es el rango menor que alcanza. Y entre el máximo y el mínimo tenemos rango.
¿sale? O amplitud también se le llama. También tenemos puntos de inflexión o puntos de simetría. Esto es cuando cambia de dirección la recta o la curva. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un punto de inflexión. Bien, ¿y qué pasaría si tuviéramos una de cuarto grado? Como está en las imágenes del lado derecho. Las de cuarto grado pues son la combinación de dos parábolas. Si es positiva, tenemos dos concavidades hacia arriba. Si es negativa, pues tendremos dos concavidades hacia abajo. Y así sucesivamente, si tuviéramos de quinto grado, de sexto grado, son combinaciones nada más. Pero es importante comprender las concavidades. Por ejemplo, esta de quinto grado. Quinto grado, dos parábolas y una recta. ¿Sale? Y aquí podemos observar mínimos, máximos, concavidades y puntos de inflexión o puntos de simetría también inclusive. ¿Sale? Lo podemos encontrar en la parte horizontal, en la parte vertical o también en una parte oblicua. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una función cuadrática que ya les hablaba de ellas. Las funciones lineales ya las había presentado anteriormente, pero hablé de las cuadráticas. Las cuadráticas aquí la tienes es de la forma y o f de x es igual a ax cuadrada más bx más c, donde el primer término ax cuadrada es el término algebraico exponencial y el término bx es el término algebraico lineal y la c es mi término independiente o constante. ¿Ok? Y igual sus cuatro representaciones, la parte analítica, la parte gráfica y la parte tabular. Ya es muy raro en la práctica encontrar teoría de conjuntos. Nos sirve para explicar la teoría, pero en la práctica ya no se ocupa, ¿sale? Sí ocupas la tabulación y ocupas la graficación, pero ya no ocupas la teoría de conjuntos. Bien, hablemos de las funciones polinomiales. Como su nombre lo dice, son muchos términos. Un término, monomio. Dos términos, binomio. Tres términos o más, polinomios. ¿Vale? Esas son las funciones polinomiales y sus representaciones. En cuanto a las funciones definidas o también llamadas por partes, no es otra cosa más que una combinación. Es una combinación de funciones aritméticas con funciones trascendentales. Por ejemplo, veamos la primera. Es una combinación de una función vertical totalmente que es y es igual a x. Tenemos la combinación de una y es igual a x cuadrada que es una cuadrática, pero como nada más tiene un término cuadrado, nada más es la mitad de una parábola. Y después continuamos con una cosenoidal. La diferencia entre una cosenoidal y una senoidal es de dónde parte. Si te das cuenta, esta es y es igual a coseno de x. Como es coseno, parte de y. Si fuera seno, partiría del eje x, pero en este caso es cosenoidal. Y entonces esta combinación se le llama función definida o también función por partes. Y aquí tenemos todo un análisis algebraico de cada una de sus partes. Ahora observemos las trigonométricas. Las funciones trigonométricas, lo que te decía hace un momento. La primera, superior izquierda, es una senoidal. Como te das cuenta, comienza a partir de la X, porque seno es la representación del eje absciso. Después tenemos la coseno, que es la que le sigue a la derecha. La coseno es como la anterior, parte del eje Y. Coseno parte del eje y comienza la cosenoidal. Las tangenciales, observa, la tangencial viene de una asíntota de X, se va al punto máximo de Y baja abruptamente con una pendiente de 1 y vuelve a comenzar en una asíntota hacia el eje X y se vuelve a formar. Las inversas, por ejemplo, la inversa de seno pues es cosecante. La inversa de coseno pues es secante. La inversa de tangente pues es cotangente. Y aquí podemos ver los sentidos inversos y su comportamiento en la gráfica. Tenemos las trigonométricas recíprocas. Unas son las inversas y otras son las recíprocas. Hablemos de las recíprocas. Son las que tienen un exponente a la -1. También en la práctica se les suelen llamar arcos. En vez de ponerle seno a la -1 o coseno a la -1 o tangente a la -1, se escribe arco, arco seno, arco coseno o arco tangente, pero es lo mismo.
Y aquí vemos sus representaciones. Casi todas son representaciones asintóticas. He mencionado ahí en varias ocasiones la palabra asíntota y nadie me ha preguntado. Una asíntota es una función que parte del infinito y se va acercando a uno de sus ejes, de sus componentes, pero nunca lo va a tocar. Otra asíntota es aquella que viene del infinito y se va acercando a uno de los ejes, pero jamás lo toca. ¿Sale? Y aquí tenemos las representaciones de las recíprocas. Si te das cuenta, lo único que cambia es que los arcos tangentes de las inversas trigonométricas son dobles. Ya lo observas, son dobles. Bien. Y por último tenemos las funciones hiperbólicas. Se le llaman hiperbólicas por sus representaciones asintóticas, curvilíneas o combinadas. Y aquí las tenemos: seno, coseno, tangente y sus inversas, cosecante, secante y cotangente. Esas son las hiperbólicas y sus recíprocas. Ah, no era la última, me faltaban las logarítmicas. Las funciones logarítmicas son asintóticas, pero la diferencia es que son de intervalos. Por ejemplo, la función logarítmica natural va por intervalos de acuerdo a x, pero podemos encontrar las del logaritmo de base 10, que no son ln, son log. ¿Sale? Son las de base 10. Sus inversas son exponenciales. Bien. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Ahora sí, yo creo que ya tiene lo suficiente para trabajar en las actividades integradoras. Esto también yo ya lo había mencionado en la clase pasada, la importancia de las actividades formativas y el foro aprendiendo. Por favor, ten en cuenta que el foro aprendiendo sí se evalúa. Tú tienes que trabajar asertivamente y periódicamente en este foro. Contesta la pregunta detonadora. No contestes todo en una sola participación. Ve campechaneándotela, llévatela tranquila. Hoy una participación, mañana otra, pasado otra. Después retroalimentas la aportación de uno de tus compañeros. Y así de esta manera tú vas haciendo propositiva y vas alimentando la comunicación entre todos los compañeros, entre toda la comunidad de aprendizaje. Recuerda comunicarte de forma respetuosa, asertiva. El foro aprendiendo tiene ese propósito, el trabajo colaborativo y el acompañamiento entre todos, incluido yo también, como moderador. Por favor, utiliza las normas de netiqueta, ¿sale? Esto te va a brindar seguridad y una disposición para poder participar con seguridad sin que nadie se vaya a burlar, ni mucho menos. ¿Sale? Pues hasta aquí termina mi presentación, que es una presentación que comencé el día miércoles. Y bueno, pues ahora voy a presentar unos materiales que considero son de suma importancia. En la grabación de este espacio, te voy a dejar las ligas de todos los recursos que utilizo. Una muy importante es este. En tu motor de búsqueda, puede ser Google el más conocido, escribes solucionario de Baldor. Así lo escribes, solucionario de Baldor. De las opciones que luego se van a desplegar, busca el que dice PDF, porque es un documento que automáticamente al darle clic se descarga. Te vas a dar cuenta que hay dos solucionarios, el de aritmética y el de álgebra. Si tú consideras que tienes muchas lagunas en aritmética, descarga el de aritmética. Y si tienes problemas con álgebra, descarga este, que es el que yo te estoy pidiendo que lo hagas porque te va a ayudar. El libro de Baldor, en las épocas de los años 80, era el libro de cabecera de todo estudiante de matemáticas. Pero ahora está ese libro de Baldor, pero resuelto. Es una maravilla y es gratis. Está aquí en la web. Ese es el documento que se descarga. Son ejercicios, como te das cuenta, con sus planteamientos y sus posibles respuestas. Tú trata de resolverlos. Vienen los procedimientos. Como te puedes dar cuenta, viene desde lo más sencillo y se va haciendo un poco más complejo, ¿sale? Con operaciones de simplificación o jerarquía operacional.
viene con polinomios, viene con semejanza de variables, vienen diferentes formas, jerarquías exponenciales, operaciones con racionales, etcétera, etcétera, ¿no? Está buenísimo. Yo te recomiendo que lo vayas analizando. Aquí te lo presento. Sí, está grandísimo. Son 412 páginas, pero valen la pena. Valen la pena. ¿Sale? Yo quisiera irte explicando poco a poco, pero pues, se me acabaría el tiempo y no me es posible, ¿no? Aquí, por ejemplo, apenas avanzamos un poquito, vamos como a la mitad, vamos por ahí de la página 184 y podemos observar que ya hablan de un mínimo común múltiplo, ¿sale? Ya es otro tema, pero es un mínimo común múltiplo de una expresión algebraica. Viene aquí el ejercicio 142 y su representación, su solución paso a paso. Y bueno, obviamente tarda en cargar porque es muy, muy amplio. Así que te dejo la liga de este documento para que tú lo puedas descargar, pero te repito, es muy fácil en tu motor de búsqueda, simplemente escribes solucionario de Baldor y esto te va a ser de mucha ayuda. Bien, dejo de compartir. ¿Por qué te pido que trabajes con esto? Voy a tratar de ser lo más claro posible. Para este nivel, para estas matemáticas de cálculo diferencial e integral, tú necesitas tener dominio, dominar completamente la aritmética y tener también un dominio básico intermedio de álgebra lineal y tener un dominio intermedio de álgebra exponencial. Sin estos dos requisitos, estás en problemas, porque es un requisito para poder comprender el cálculo. No hay cálculo sin álgebra y no hay álgebra sin aritmética. Es como si tú pusieras a una persona a echar carreritas en la bicicleta, pero pues si esa persona jamás se ha subido a una bicicleta, pues se va a caer. Uno aquí como asesor da por hecho, da por entendido que sus estudiantes ya aprendieron a gatear, ya aprendieron a caminar, dominan la bicicleta y están listos para echar carreritas. Pero me he encontrado que hay muchos estudiantes que les estoy hablando en chino, en otro idioma. Aquí te dejo las herramientas para que le eches ganitas, te pongas a estudiar y hablemos el mismo idioma. ¿Sale? Ahí te dejo el solucionario de Baldor. Veamos otros materiales que también están buenísimos. Asesor, disculpe, como Adelante. referencia se puede utilizar los videos que usted, bueno, las sesiones que estamos en las que estamos. Sí, claro, sí, inclusive hasta las puedes citar también, pero te recomiendo que utilices también los recursos que te recomiendo y los cites de igual manera. Pero claro que sí. Gracias. Y también disculpe, ay, disculpe otra vez, también se Adelante. puede usar los recursos extensos. Sí, claro, también, y los puedes citar. Sí, Ok, están buenísimos. Tanto lo que está en la parte iconográfica como lo que está al final, que es el contenido extenso, como bien mencionas. Puedes utilizarlos y los puedes citar. Para eso son. ¿Ok? muchas gracias. Bien. Ahora estoy compartiendo otro recurso. Este está dentro de una plataforma que se llama Problemas y Ecuaciones. Ahorita yo seleccioné el que dice Cálculo de Límites. Esto porque en la actividad integradora 2, precisamente, se necesita que tú tengas cierto dominio sobre este tema, los límites. Y como verás, está buenísimo. Dice aquí más de 50 límites resueltos y explicados. Está muy bueno, te lo recomiendo. ¿Sale? Viene su índice, la introducción, el concepto de límite, definición formal, límites laterales, límites infinitos, reglas básicas, primeros límites resueltos, los básicos. Tu actividad integradora tiene básicos, pero también hay intermedios, procedimientos o técnicas y ejercicios resueltos. Voy a avanzar tantito con ustedes para que vean cómo funciona la plataforma. Está buenísima. Dice en la introducción, las funciones matemáticas se utilizan en otros ámbitos, por ejemplo, para calcular los beneficios o los costos de una empresa.
la velocidad o aceleración de un móvil. Lo vamos a ver en la siguiente semana. Por lo que es importante conocer el comportamiento de una función. Por ejemplo, la siguiente función no está definida en x igual a 0, ni en x igual a -1. ¿Por qué? Porque no se puede dividir entre 0. Sería una incongruencia. Se le llama una función indeterminada. Así se le llama. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo se podría expresar la función cuando x se aproxima a 0, pero no debe de llegar a 0, ¿verdad? Porque se cancelaría. Pero también tener cuidado cuando se aproxima a -1. A estas aproximaciones es precisamente donde entra el trabajo de los límites, porque la función nos va a proporcionar respuestas precisas en aproximaciones determinadas. Eso es un límite. Traté de parafrasear lo que dice aquí con palabras mías, palabras sencillas. Espero te haya ayudado. Dice abajo. Además de ayudarnos a visualizar la gráfica de la función, los límites también se utilizan para estudiar otras propiedades, como por ejemplo la continuidad de una función, la diversibilidad, etcétera. Más adelante también lo vamos a ocupar precisamente para, para ver qué ocurre con la velocidad de una partícula. Bien. Concepto de límite. Aquí hay un botón que dice resuelve mi tarea. No le vayas a dar ahí. Normalmente son virus. Ten cuidado. ¿Sale? Tú no necesitas que alguien más haga la tarea por ti, ¿verdad? Tú ya tienes lo suficiente para hacerla por ti mismo. Bien, dice, dada la función f de los números reales que tienden también a un número real y a un punto x de inicio al cual le pertenecen los números reales, el límite de la función cuando x tiende a x inicial se debe de representar como el límite de x cuando tiende a una x inicial de f de x. Si te hablo en chino, es porque te falta andamiaje aritmético y algebraico. Si de lo que te acabo de decir le entendiste una parte, entonces no andas tan mal, pero hay que estudiar. Y si me entendiste completamente, perfecto. Estás donde tienes que estar y esto es pan comido para ti. Porque lo que acabo de hacer es la interpretación del lenguaje matemático. Esa R que se ve ahí con dobles líneas son números reales. La flechita se lee, tiende a. Esa E, esa E curvita que se ve elegante, es una letra griega que se llama epsilon y se lee como pertenece. Esa X subíndice 0 es una X inicial, es de donde tú partes. Hay otras que te las vas a encontrar como XF, es la X final. Hay otras que te las vas a encontrar como XN, es cualquier punto entre ese intervalo. Es puro lenguaje matemático. Y lo que dice arriba se interpreta como lo que está abajo. Lim X, flechita X0, f de X. Y se debe de leer el límite de X cuando tiende a X inicial de f de X, es decir, de una función. ¿Ok? Si tienes dudas, interrúmpeme, por favor. En unos segundos más se nos va a cortar esta transmisión. Ya saben que nos volvemos a conectar, ¿ok? Por favor, voy a continuar. En un principio, este límite es el valor que toma la función. Esa f cursiva es una función. En un punto determinado que se le llama x0. Es decir, va desde x0 siempre y cuando no deba de existir un término que lo anule, como es el 0. ¿Sale? Hay que tener cuidado. No podemos tener ese 0 como denominador, porque entonces se cancela. Por lo tanto, tenemos que acercarlo, aproximarlo, pero sin llegar al 0. Nos da un ejemplo. La función f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. X no puede ser 0, ¿verdad? No existe f de 0, por lo tanto se aproxima, pero nunca llega. Esto se observa en la gráfica. Como puedes observar, estas curvas